Gracias, señor Iglesias. Yo también creo, más bien estoy convencida de que estamos llamados a gobernar nuestro país. Voy a hablarle ahora de Rentería. Es un municipio guipuzcoano de 40.000 habitantes que tiene el mayor gasto social por habitante de todo el Estado. El mayor. Sus servicios sociales son reconocidos como excelentes. Y en esta crisis podríamos decir que han dado un auténtico ejemplo de solidaridad y liderazgo. Han mantenido esta inversión social sin reducir un solo euro. Han asegurado el acceso a la educación proporcionando ordenadores y conexión a Internet a todas las familias que no contaban con ello. Y han mantenido su oferta cultural pública adaptándola a los métodos actuales posibles y han creado redes solidarias de apoyo a los más mayores y a quienes tienen mayores necesidades, haciendo un gran auzolán. La verdad es que están dando un gran ejemplo. Son ejemplos de lo que se puede hacer cuando se prioriza lo importante, las personas. En la Rentería, señor Iglesias, como bien sabrá, gobernamos juntos, Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos. Y lo más importante, gobernamos con la ciudadanía y sus derechos en el centro. Es exactamente eso lo que hoy pedimos, poner el bien común en el centro. Estos días les escuchamos repetir que aquí nos tenemos que sacrificar todos y los que más tienen más, y estamos de acuerdo, pero nuestro deber es aliviar y minimizar el sacrificio de la ciudadanía, que bastante se sacrificó ya en la crisis de 2008 como para volver a pedirles más. Ahora les toca a quienes nunca se sacrificaron.